Primero que nada, buenas tardes a todos. Esperaré unos minutos a ver cuánta gente más se nos une. Pero mientras esperamos para presentarme, mi nombre es Antonio y soy uno de los abogados aquí en Union Law Group. Y el propósito de este Facebook Live va a ser para platicar un poquito de corte de migración y unos posibles remedios. Entonces daremos un minutito más para ver quién más se va a unir y de ahí empezaremos la presentación. Ok, muy bien. Ya se nos unió más gente, así que creo que es buen momento para empezar. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, para volver a presentarme, mi nombre es Antonio y soy uno de los abogados aquí en Union Law Group. Somos una firma de inmigración ubicadas en San Isidro y nuestro enfoque primordial es ayudar a la gente, a la comunidad inmigrante. Entonces, el propósito de este video hoy es para platicar un poquito acerca de corte de migración. Particularmente me gustaría platicar acerca de, cómo se puede, qué pasa, qué, qué hechos podrían pasar para que alguien termine en corte de migración y qué remedios hay, particularmente si es que se tiene a un familiar cercano con estatus legal. Entonces, antes de que proceda, sí les voy a pedir, por favor, que si tienen preguntas específicas, por favor, mantengan las preguntas generales, ya que para unas preguntas para específicos casos y específicas circunstancias, sí me gustaría hacer pues una consulta privada por temas de confidencialidad. Pero para hablar un poquito en general, lo que es corte de migración. Primero que nada, ¿cómo se termina en corte de migración? ¿Cómo es que alguien puede terminar en corte de migración? ¿A qué me refiero con corte de migración? Corte de migración significa que vas a terminar yendo a eso mismo, a corte frente a un juez de inmigración. Eh, Cuando se está en corte de migración es diferente que si alguien aplica afirmativamente a un proceso como el ajuste, como ciudadanía, etcétera. Entonces, primero que nada, para identificar cómo es que puedes terminar en corte de migración en sí. Las maneras más comunes son la primera, que si eres detenido por inmigración, ya sea por ir por un retén, que ICE por algún motivo termina parándote, ya sea manejando o que vaya, por decirlo así, a tu hogar, o otra manera es si hayas cometido algún tipo de crimen menor como DUI, si has sido arrestado por alguna manera. Y la otra, que no es muy común, pero que igual puede pasar, es si terminas sometiendo alguna aplicación con servicios de migración, con USCIS, por ejemplo, un ajuste, y tu aplicación es negada. Entonces, si es que tú terminas en corte de migración, ya sea por algunas de estas maneras, un documento que vas a recibir, eh, sabiendo que vas a terminar en corte de migración, es lo que se llama un Notice to Appear, un NTA. Es un documento típicamente de 1 o 2 páginas y hasta arriba el título dice Notice to Appear. Ese es un documento bastante importante, ya que con eso me puedo dar una idea de por qué la persona terminó en corte de migración. En ese documento incluye eh, lo que el gobierno argumenta y el cargo de deportabilidad, por decirlo así. Entonces, digamos que terminas en corte de migración y recibes ese Notice to Appear, ese NTA.
Pues, ¿qué se puede hacer? Generalmente, ¿qué se puede hacer? Usualmente me enfoco en dos cosas. Si alguien termina en corte de migración, mi prioridad es que el caso se deseche o el caso se termine. Ese es un término legal para decir que el juez diga que este caso no va a proceder, ya sea porque el gobierno accedió o porque el juez en sí determinó que este caso no puede proceder por algún motivo. Porque esa es mi prioridad, porque cuando alguien está en corte de migración, el riesgo de que hay un riesgo real de que una persona pueda ser deportada. Obviamente no estoy diciendo que esto es el 100% el caso, pero lo que estoy diciendo es que sí hay una posibilidad, por lo tanto, la prioridad número uno siempre es desechar el caso de corte de migración. Ahora, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es proceder con el caso en corte de migración. ¿Por qué haríamos eso si tenemos el riesgo que ya acabo de platicar? Pues lo hacemos por el mismo hecho de que estando en corte de migración eres elegible a aplicar a beneficios migratorios. Obviamente cada caso varía, pero hay diferentes casos o diferentes beneficios migratorios que se pueden aplicar en corte de migración. La única manera que yo procedería en un caso en corte de migración es que si veo que un beneficio migratorio es sólido, es decir, que la persona puede, disculpen, puede calificar a ese beneficio migratorio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos dos opciones. Tratar de que la corte desista del caso o, en algunas circunstancias, proceder con el caso en corte de migración para obtener a alguien este beneficio migratorio que puedan calificar. Ahora, digamos una cosa específica, una pregunta que comúnmente escucho es, ¿qué pasa si estoy en corte de migración y estoy casado con una residente permanente o tengo hijos ciudadanos o residentes menores o tengo una relación cercana, lo que inmigración define una relación cercana con un ciudadano estadounidense o una persona con residencia o estatus legal? ¿En cómo nos ayuda en corte de migración? Hay, como saben, ya tenemos un nuevo presidente. Y este caso específico, el tener una relación cercana con un residente o con un ciudadano, nos puede ayudar en qué manera. Nuevamente tenemos un nuevo presidente y este nuevo presidente ha cambiado reglas de inmigración. Junto con ellas, uno de los mayores cambios que hemos visto es en corte de migración. Ya que está Biden, hemos visto que cosas que no se podían durante la administración de Trump, que se pueden regresar y hemos podido volver a hacerlas en la administración Biden. ¿A qué me refiero? Me refiero a dos términos legales que son administrative closure, que es pausa administrativa, o prosecutorial discretion, o que los fiscales ya tienen discreción. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda en el aspecto de que gracias a la administración Biden, tanto jueces como fiscales tienen más discreción en qué casos proceden, qué casos son prioridad y qué casos no. ¿Cómo es que esto se relaciona al tener una relación cercana con un residente o ciudadano? Está directamente cercano en el aspecto de que gracias a esta relación puede que el juez o el fiscal me ayudan a desistir o no se opongan a un beneficio migratorio. Entonces, específicamente en este caso nos ayuda porque básicamente podemos tener ayuda, ya sea de parte del fiscal o de parte del juez. Nuevamente, para asesorar si una de estas avenidas es factible, por favor, si me gustaría, si alguien tiene una pregunta específica, que por favor hagan una consulta para que yo pueda evaluar cada caso para ver qué sería la mejor opción. Ahora, digamos que específicamente con nosotros contratan nuestros servicios de nuestra firma, ¿cómo es que puede ustedes beneficiarse de esta relación que platicamos, relación cercana con un residente o un ciudadano? Nuevamente, como lo platicamos, puede conllevar a varias cosas. Puede conllevar a uno, que podamos desistir del caso en corte de migración, para que así podamos buscar una aplicación, un beneficio migratorio fuera de corte, fuera
¿Y por qué eso es importante, estar fuera de corte? Porque cuando aplicas con inmigración, con USCIS, afirmativamente, el riesgo que alguien pueda ser deportado esencialmente reduce drásticamente. Ahora, nuevamente, ¿cómo te puede beneficiar? Como mencionamos anteriormente, ahora que ya cambiaron las reglas, el gobierno y los jueces tienen la discreción y la fuerza para, como quien dice, ayudarnos de alguna manera, de que el caso lleve a un lado positivo, no solo para nosotros, sino también para la fiscalía. Entonces, de esa manera te puedes beneficiar. El aspecto de que podamos desechar o desistir del caso en corte de migración, o en el peor de los casos, que el gobierno esté dispuesto a ayudarnos a que ese beneficio migratorio se dé en corte. Ahora, voy a revisar, veo que tenemos unas preguntas, entonces trataré de contestar unas nuevamente generalmente. Veo que nos visitan desde Puebla, saludos. Entonces veo una pregunta de una visa U en específico. Entonces, tiempos de procesamiento cambian dependiendo del flujo o el rezago que tengan de cierta aplicación. Entonces, ahorita para una visa U en sí, estamos viendo que el tiempo de procesamiento es más o menos 5 años, pero nuevamente este es un estimado general. Sí me gustaría, si es que la persona preguntando tiene un caso, que si nos contacte para una consulta para ver exactamente dónde está ese caso. Entonces, otra pregunta que veo es, me casé con una ciudadana, ¿cómo puedo arreglar más rápido para poder pasar a Estados Unidos? La respuesta es depende. Depende de algunas circunstancias. Sí es un beneficio. Estar casado con una ciudadana definitivamente es una de las categorías que agiliza el proceso. Sin embargo, para contestar esa pregunta, ocupo información específica, así que me gustaría hacer una consulta si es posible. Entonces, ¿cuánto tarda ICE para contestar o otorgar perdón? Y en dónde estamos ubicados en Tijuana. Entonces, ICE, la palabra perdón es una palabra que me gusta, es algo que tendría que hablar con la persona porque tengo que ver qué exactamente qué quieren decir con perdón. ¿A qué me refiero con eso? Perdón no significa lo mismo legalmente que así como lo platiquemos. Entonces, me gustaría ver por qué se ocupa un perdón con ICE. Puede que no se ocupe un perdón, a lo mejor lo que se ocupa es que ellos cooperen con nosotros en algo, y para eso, ¿cuánto tiempo se tarda ICE en contestarnos? Depende. Primero tenemos que hablar con ellos para ver si es que ellos están dispuestos a cooperar con nosotros, a no oponerse, etcétera. Entonces, la respuesta a esa pregunta varía la complejidad de qué es que estamos pidiendo y pues si es que ellos están dispuestos o no, porque digamos peor de los casos no están dispuestos, podríamos pedírselo al juez. Así que depende. Me gustaría nuevamente agendar una cita porque esa es una buena pregunta. Me gustaría ver las circunstancias específicas por el cual la persona cree que se ocupa un perdón por ICE, y si es que ocupa un perdón, pues ver si eso es algo factible. Entonces, vivo con un ciudadano americano y tenemos un hijo. No me he casado con él porque él tiene problemas con la ley. Eso afecta a mí para ir a los Estados Unidos, registrar a nuestro nuevo hijo. Entonces, aquí esta pregunta tiene varios componentes. Primero que nada, digamos que digamos una respuesta general. Digamos que tienes una pareja ciudadana, tú vives en México, y tu pareja comete algún crimen. Pues depende qué tipo de crimen, va a depender si es que eso te afectaría para que inmigres. Entonces, nuevamente, esto es algo bastante específico que me gustaría hablar con la persona, porque tengo que asesorar si la persona tiene manera de entrar legalmente a Estados Unidos, si está aquí en Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí, para contestar esa pregunta hay varios componentes que tengo que explorar, y para eso con mucho gusto lo haría. Nada más simplemente sí me gustaría hacer preguntas específicas. Ok. Entonces, pues, si es que no veo ninguna preguntas,
Sí, esta fue la última pregunta. Sí, entonces, pues nada más para concluir, muchas gracias por su tiempo a todos. Espero que esta información haya sido un buen punto de partida para que ustedes puedan pensar qué hacer con su caso y que tengan más opciones. Si es que si es que tienen algunas dudas, algunas preguntas, con muchísimo gusto, tanto yo como uno de los abogados aquí en Union Law Group, estarían más que dispuestos a platicar con ustedes, a hacer una cita, a hacer una consulta para hablar su caso. Así que si por favor tienen preguntas o dudas, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Pueden comunicarse a la oficina de San Isidro al área 619-662-2170. Y si gustan también pueden mandarnos un correo electrónico en hola@abogadosunion.com. Entonces me despido, nuevamente mi nombre es Antonio Estrada y nuevamente cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.